Me he equivocado. Ya. Nuevamente. No, ya. Y ahí inicia el libro. Ya. Siguiente. Vamos a hablarle. En introducción, esto se va a deber a una disminución de oxígeno en los alvéolos. Esto se va a dar en animales que viven o son trasladados a altitudes mayores a 2500 milímetros de mercurio o en animales que presentan enfermedades pulmonares. En la etiología, pues la causa ambiental es la más común porque animales que viven en mayores a 2500 milímetros de mercurio, la presión atmosférica es menor y es por ello que se va a dar una vasoconstricción pulmonar. Luego están las causas patológicas que es en animales que tienen enfermedades pulmonares, como el EPOC, la fibrosis o el edema pulmonar. Acá se va a dar el intercambio gaseoso y esto va a causar una alteración de ventilación-perfusión. Ahora vamos a hablar sobre la fisiología del sistema respiratorio para poder entender bien la enfermedad. Primero se da la mecánica respiratoria, que es la inspiración, en donde el diafragma se contrae y desciende y el aire entra. Entonces el volumen torácico aumenta. Y luego está la expiración, donde el diafragma se relaja y el aire sale pasivamente y el volumen torácico disminuye. Luego están los volúmenes y capacidades pulmonares. En la respiración se movilizan diferentes volúmenes de aire. El volumen corriente es el aire que inhalamos y exhalamos en una respiración normal, y el volumen residual es el aire extra que inhalamos y exhalamos voluntariamente. Y la suma de esto se da el volumen vital más el volumen residual, se da la capacidad pulmonar total. Ahora el intercambio gaseoso. Esto es fundamental porque va a haber una difusión de gases dependiendo de su gradiente de presión parcial. En el oxígeno, en el alvéolo su presión es de 100 mililitros de mercurio y en la sangre de 40 mililitros de mercurio. Es por ello que el oxígeno se va a difundir hacia la sangre. Y el CO2, como tiene mayor presión, se va a quedar libre para ser expulsado. Luego está el transporte de oxígeno en la sangre, ya que el oxígeno, al ser liberado en la sangre, el 98% se une a la hemoglobina y el resto se va en el plasma. Entonces, la relación de presión parcial de oxígeno y la saturación de la hemoglobina se muestra en la curva de disociación de la hemoglobina. Y si el pH disminuye, la curva se va a la derecha y esto se va a llamar efecto Raoult. La regulación de la respiración. Esta está regulada por centros nerviosos del bulbo raquídeo y la protuberancia. Estos pues controlan la frecuencia cardíaca y profundidad respiratoria. Y los quimiorreceptores centrales van a detectar si hay aumento de CO2 o el pH. Y los periféricos, que son ubicados en los cuerpos carotídeos y aórticos, van a detectar la disminución de presión parcial de oxígeno en la sangre. Y la circulación pulmonar, esta pues es un sistema de baja presión y resistencia, y su función principal es recibir toda la sangre del ventrículo derecho y así no ocasionar una sobrecarga del corazón. Ahora que ya sabemos acerca de la fisiología del sistema respiratorio, les voy a explicar acerca de la fisiopatología. Como hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, las células musculares lisas de los vasos van a detectar esta disminución. Entonces aquí va a haber una respuesta por parte de la mitocondria, ya que la hipoxia hace una inhibición de la fosforilación oxidativa mitocondrial.
que hace que se generen las especies reactivas de oxígeno, sobre todo el superóxido. Esta liberación de las especies reactivas de oxígeno hace que se activen vías intracelulares como el AMP quinasa y el ADP ribosa cíclica. Estos van a estimular que haya una liberación de calcio por parte del retículo sarcoplásmico. Y también va a ingresar calcio por parte del extracelular. Y ya en el citosol el calcio se va a unir con la calmodulina, así formándose la contracción. Por parte del redox, debemos tener en cuenta que en la mitocondria, al haber menos presión parcial de oxígeno, va a haber una menor reducción de energía. Esto va a hacer que se inhiban los canales de calcio, de canales de potasio, entonces va a hacer que el potasio se quede dentro del citosol, así haciendo una despolarización en la membrana, y esta despolarización va a hacer que se abran los canales de calcio, así va a poder ingresar el calcio y va a haber una contracción y va a formar la vasoconstricción. Hay un factor que es por parte del endotelio. Al detectar el endotelio que hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, va a liberar el tromboxina 1 y el tromboxano A2. Estos se van a unir a sus receptores ETA y el TPR. Estos dos van a estar acoplados a una proteína GQ. Y esta proteína GQ va a estimular a un segundo mensajero que va a ser la fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa C, como sabemos, estimula al FIT2, que lo divide en diacilglicerol y en IP3. Y como sabemos, el IP3 influye en la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico, así formando también la vasoconstricción. Bueno, también va a haber un factor nervioso, ¿ya? Donde el sistema nervioso simpático va a liberar a la adrenalina, que se va a unir a su receptor alfa 1, porque es músculo liso. Este también va a estar acoplado igual a una proteína GQ que va a activar la fosfolipasa C, y esta pues va a degradar al FIT2 en IP3 y en diacilglicerol. El IP3 es el que funciona acá porque estimula la liberación del calcio, también por parte del retículo sarcoplásmico, y así se va a formar la liberación del calcio en el citosol, y acá el calcio se va a unir con la calmodulina, activando así la quinasa de cadena ligera de la miosina, y esta se va a unir con la actinas y formándose la contracción. Y da una vasoconstricción al final. Ya por parte de la hipertensión pulmonar, vemos que esta vasoconstricción va a afectar al ventrículo derecho. Porque el ventrículo derecho se encarga de expulsar la sangre hacia los pulmones. Esta es una circulación menor, lo que necesita una menor presión. ¿Por qué? Y el ventrículo derecho también tiene un miocardio mucho más delgado que el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho expulsa la sangre hacia circulación sistémica, a diferencia del ventrículo derecho, que expulsa la sangre hacia los pulmones. Y acá, al haber vasoconstricción, el ventrículo derecho va a tener que ejercer mayor fuerza, mayor contracción para que pueda expulsar la sangre. Y de este modo va a hacer que haya una resistencia vascular pulmonar, y esta va a hacer que tenga que vencer ese aumento de postcarga que hay en el ventrículo derecho, y de esta manera, de manera compensatoria, el ventrículo derecho va a hipertrofiarse, o sea que va a aumentar el músculo. Y ya por parte de los signos clínicos está la disnea. Aquí, pues, como hay hipoxia, hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, va a afectar también al intercambio gaseoso, porque va a haber como que una lentitud al intercambio del gaseoso del O2 con el CO2. Entonces, esto lo va a detectar los quimiorreceptores, y estos van a mandar la respuesta hacia la médula ósea, que va, como respuesta, va a aumentar la frecuencia y también la profundidad respiratoria.
Es por eso que se ve que el animal se hiperventila. También está la cianosis, que es que las mucosas se vean como azuladas, porque la relación de la hemoglobina con el O2 se va a ver reducida, y si esta es mayor a 5 gramos de decilitro, se va a ver reflejada en las mucosas porque se va a ver de un color azulado o morado. Otro signo va a ser la fatiga y la debilidad muscular. ¿Por qué? Porque la hipoxia no solo se va a dar a nivel pulmonar, sino que también se va a dar en otros tejidos. En este caso también afecta al músculo esquelético. Como sabemos, la mitocondria se encarga de producir la energía ATP. Y para esto necesita el oxígeno, para que haga el metabolismo aeróbico. Pero ya que va a haber una disminución de oxígeno, va a utilizar la vía de la glucólisis anaeróbica, porque aquí ya no necesita el oxígeno. Y en el metabolismo anaeróbico, pues se va a producir ácido láctico, la glucosa se convierte en ácido láctico, y este ácido láctico se va a acumular en el músculo esquelético, y va a afectar porque disminuye el pH, haciendo que haya una acidosis. Y esto va a afectar al músculo, haciendo que haya una debilidad y tenga menor tolerancia al ejercicio. Y por último está el edema. Esto se da por el aumento de presión que va a haber en el ventrículo derecho. Va a ser tanta la fuerza que ya si es prolongado, pues el músculo del ventrículo derecho se va a fatigar y ya no va a querer expulsar la sangre. Entonces la sangre se va a dirigir hacia las venas sistémicas, y ahí va a aumentar la presión hidrostática, y de esta manera va a haber una extravasación de líquidos, por lo tanto va a formar edemas. Por parte del diagnóstico están la evaluación normal que se le hace al inicio a los animales. Se va a ver las observaciones de los signos respiratorios, el color de la mucosa, y también se está hiperventilando. También es necesario hacer una gasometría arterial, saber los rangos de cada animal porque son distintos. Acá se va a detectar si hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, si hay disminución del CO2 también, y también va a tomar la presión arterial. Y por último está el ecocardiograma, que es necesario para ver si hay un engrosamiento del ventrículo derecho y si hay una presión elevada en los pulmones, las arterias pulmonares. Ya por último están los tratamientos. Hemos puesto acá los vasodilatadores pulmonares para que contrarresten a la vasoconstricción, porque si la vasoconstricción es prolongada, pues como ya les había mencionado, van a haber ya efectos como en el ventrículo derecho. Entonces aquí es necesario, por ejemplo, el fármaco de amlodipino, que va a cerrar los canales de calcio para que ya no pueda ingresar y así ya no haya una vasoconstricción. Y también está la acetazolamida, que esta pertenece al grupo de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es una enzima que participa en el intercambio gaseoso. Esta anhidrasa carbónica convierte el CO2, que ya está hidratado, lo convierte en ácido carbónico, y esto después se convierte en bicarbonato y en hidrógeno. Este bicarbonato, al ser inhibido, ya no va a ser absorbido por el riñón. Entonces va a haber una acidosis metabólica leve en los vasos, y esto lo van a detectar los quimiorreceptores, y así van a estimular el centro respiratorio para que envíe una respuesta, y como tanto va a haber un aumento de la ventilación para que el animal pueda mejorar en la respiración. Por último, para concluir, es necesario saber acerca de la hipertensión pulmonar hipóxica, sobre todo para entender también el sistema normal del sistema respiratorio y poder saber qué mecanismos influyen en los cuerpos de los animales, como la vasoconstricción hipóxica, y qué signos clínicos pueden haber. Gracias.
se han puesto aquí la hipoxia. Sí, porque estamos hablando de una hipoxia ya de tipo celular. ¿Ok? Ahora, la hipoxia es ambiental en este caso. ¿En qué situaciones habría hipoxia? Acá está ambiental. Sí, como habíamos dicho, cuando se está a una mayor altura de 2500 milímetros de mercurio, va a haber una hipoxia en la falta de oxígeno porque la presión atmosférica disminuye. Y la presión atmosférica con lo que es la hipoxia que tiene que ver con la cantidad de oxígeno. ¿Qué pasa cuando disminuye la presión atmosférica? En la presión menos oxígeno. O sea, menor presión. No, si la presión intrapulmonar va a ser mayor a la presión atmosférica, entonces por difusión de gases, porque los gases van de una mayor concentración a menor concentración, entonces al disminuir la presión atmosférica, la presión intrapulmonar va a ser mayor, por ende el aire va a salir y por eso hay que disminuir el oxígeno. No, no es que va a ser tanto, no es que se va a salir y después no va a darse la. O sea, cuando ustedes están en altura, cuando están a 2500, no hay ingreso de aire, no hay inspiración. Claro, sí hay inspiración todavía. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué el aumento de la altitud hay disminución de presión atmosférica? Tiene que haber disminución atmosférica con el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa ahí? Me dice que hay menor cantidad de oxígeno. O sea, ya no hay 21% de oxígeno a 2500 metros sobre el No, nivel del mar. el oxígeno sí siempre igual, ¿Y qué pasa? solo que disminuye la presión parcial de oxígeno. Es diferente. Cuando me hablan de la presión parcial de oxígeno es diferente de cuando me hablan de la cantidad de oxígeno. Claro, 21% de 760 es diferente de decir 21% de ¿cuánto? Digamos, de 500. Esa disminución de la presión parcial de oxígeno pensé que iban a poner aquí como parte de lo que es fisiología normal. No han puesto lo que son las presiones, la altitud, lo han puesto acá. Lo importante es la altitud, la diferencia que hay entre la presión parcial de oxígeno, porque eso es lo que estamos hablando, presión parcial de oxígeno. Ok, disminución de la presión parcial de oxígeno, disminución de la presión parcial. Esto hace que el intercambio gaseoso también sea más lento. Okay, esto conlleva a que haya disminución del oxígeno, presión parcial. Y esto va a traer como consecuencias, pues, que van a activarse diversos sistemas. Ahora, han hablado de lo que es esta hipertensión pulmonar, pero no han hablado, por ejemplo, de uno de los mecanismos básicos que se dan en altitud, que es la activación del factor del factor inducido por hipoxia. ¿Sí? Hipoxia factor inducido, que es el HFI, una cosa así. ¿Sí? El factor inducido por hipoxia. Es uno de los que se dice que es uno de los responsables de la remodelación de estos vasos sanguíneos. Aquí no veo el vaso sanguíneo, eso es básico que lo pongan también. ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué pasa con el vaso sanguíneo? Si el vaso sanguíneo era así, ¿cómo es la luz ahora de esos vasos que han sido sometidos a una hipoxia? Sufren remodelación y ya su luz no va a ser así, sino va a ser más pequeña porque se engrosan las paredes, ¿sí? Es inducido por el factor, inducido por la hipoxia. ¿Qué más tenemos? Tenemos también que van a haber cambios. Cuando hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, se activa un sistema a nivel celular, a nivel de lo que es médula, a nivel de lo que sería glóbulos rojos, ya para ayudarles más. Entonces, cuando hay una hipoxia, cuando capta tu cuerpo que hay una hipoxia, uno de los principales mecanismos que se va a activar es
el incremento de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque esta disminución parcial de oxígeno que es captado, también es captado por los riñones. Por ejemplo, los riñones llega casi al 25% del gasto cardíaco. Lo captan y que van a estimular la liberación de una enzima que es la eritropoyetina. La eritropoyetina va a ser producida, ¿ok? Y va a ir hacia su órgano blanco, que es la médula ósea, donde va a estimular, por un lado, la hemocateresis, es que, ¿cómo se llama eso? Hematopoiesis, eritropoiesis, ¿ok? Estimula, y por eso es importante ahí los riñones. Como parte, como uno de los mecanismos básicos de la hipoxia también es una respuesta del simpático, se activa el simpático. ¿Y para qué se activa el simpático? ¿Qué cosa haría el simpático para tratar de hacer frente a esta hipoxia? Porque lo que pasa es que cuando hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, no es que ya se convierte, ya me convierto me voy a hipertrofiar. No, se van a dar los mecanismos de compensación. Y cuando estos mecanismos de compensación no logran, ¿okay?, solucionar, es que ya se va a producir ese círculo vicioso y se va a formar, ¿okay?, estos cambios ya como de remodelación. ¿Aquí? Entonces, cuando se activa el simpático, lo que va a producir es una esplenocontracción, igual que cuando hacen ejercicio. Necesitan oxígeno, una esplenocontracción lo que va a hacer es que contrae las paredes del vaso para que saque de ahí glóbulos rojos. ¿Y por qué será importante los glóbulos rojos en este proceso? Claro, entonces lo que piensa el cuerpo es que, como mi presión parcial de oxígeno ha bajado porque seguro no tengo transportadores, entonces manda más. Pero esto conlleva a más bien, hacer que sea más lento el flujo. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el incremento de glóbulos rojos en sangre? Una policitemia, lo habíamos visto en la clase, ¿no? La policitemia, ¿qué hace? ¿Qué hace con el flujo sanguíneo? La sangre está más densa, claro, hace mucho más lento ese flujo, va a hacer que, como es viscoso, va a empezar a disminuir el flujo, ¿okay? Los mecanismos están bien, pero ha faltado esto, lo de factor inductor, la hipoxia. Hay bastantes trabajos, y todavía acá en Perú hay bastantes acerca de esto, en animales, en personas, de cerdos, ¿ok? En Perú hay, no. ¿Por qué? Porque somos un país andino donde tenemos, ¿okay?, diferentes pisos altitudinales y que vamos a sufrir esto. Esta hipertensión pulmonar, ¿se relacionaría algo con el tema que vimos anteriormente? Ajá. Sí. Ya. Aquí, entonces se puede producir una insuficiencia cardíaca congestiva con raíz en qué? En que hay una hipertensión, ¿okay?, pulmonar, ¿sí? Es causa, puede ser causa, ¿sí? Puede ser causa. ¿Por qué? Habíamos visto acá los signos clínicos que también se relacionaban con ellos, que se parecen, ¿sí? Entonces, de repente, una hipertensión pulmonar puede ser la causa de una ICC. ¿Qué tal veíamos? ¿Recuerdan? Aquí los edemas, lo que les hablaba del incremento de la presión microstática. Aquí. Fatiga, ya, eso por disminución de lo que es oxígeno. ¿Qué dice la ley de Fink? Hace rato lo vi. Me llamó la atención. ¿Qué dice el tío Fink? Por acá lo vi, ¿no? ¿Dónde está? Me pareció dos Era de intercambio gaseoso. Ya. De la gradiente. Sí, porque los gases van de un lugar de mayor presión, como el alveolo tiene 104 presión parcial de oxígeno y el capilar inicia con una presión parcial de oxígeno de 40, entonces al oxigenarse, porque va a estar ganando O2, ya al final termina con una presión parcial de oxígeno igual que el del alveolo y por eso ya no hay una difusión, allí termina el intercambio gaseoso. Ok, entonces le dije que ahora
sobre ese grado, ¿no? Y cuanto más diferencia, más rápido. Por eso que decíamos que la presión atmosférica era un factor muy importante, ¿sí? Me han faltado ahí esas cositas, detallitos, falta un poquito más de la parte fisiológica, pero esta primera parte ha sido buena, ¿sí? Me faltaban ahí unas cosillas. Con sueño. Ya, en el caso de los diagnósticos y tratamiento, ya. Han mencionado de manera adecuada los mecanismos de acción, ok, eso está bien. Te da mucha letra, pero bueno, podemos haberlo puesto ahí como para que no se olviden sus mecanismos, ¿no? Está bien, ok. Poner esto es diferente a poner un texto que se lo pegan de su monografía, lo pegan entre, están usando ciertas simbologías para que les puedan. ¿Sí? Entonces, miren cómo se relacionan los dos temas. ¿Okay? Uno puede ser consecuencia del otro. ¿Sí? Algo más que quiera. Ya. ¿Qué significa cuando dijeron altera esto? Altera la tasa por ventilación y perfusión. ¿Qué es eso? No ahondaron, pensé más que iban a ahondar en su disposición. Es que la hipoxia hace que haya zonas donde no hay mucho oxígeno. Entonces, la respuesta del centro respiratorio hace que aumente la ventilación, así redirigiendo zonas la sangre hacia zonas que están mejor oxigenadas. Me parece que lo que está hablando es de los shunts, ¿no? O sea, ahí en alguna imagen los shunts, ¿sí? Pero principalmente, o sea, ¿qué significa esta tasa, volumen, ¿cómo se llama? Ventilación, perfusión. ¿Qué significa? En mayor ventilación va a haber una mejor perfusión porque va a redirigir la sangre hacia mejores zonas donde hay algunas zonas mejores oxigenadas. Es una tasa, por eso se llama así, pero se llama una tasa, siempre tiene un valor incluso. Cuando lo han visto, ¿no lo han visto como un numerito? ¿No? Esto es básico cuando hablamos de la parte de respiración, ¿sí? Cuando hablamos de ventilación, hablamos de la oxigenación, ¿no? Es el aire que va a ingresar, ¿no? A los pulmoncitos. Y también, por el otro lado, cuando hablamos de perfusión, ¿de qué estamos hablando? ¿Con qué se relaciona la perfusión? Ya, perfusión, así no, sin ninguna anomalía, ¿no? Perfusión como tal es ¿qué cosa? Es llegar a los órganos, ¿no? A los tejidos principalmente. Entonces es una relación es una relación donde se tienen dos elementos. Por un lado lo que es la ventilación, la parte pulmonar, y por el otro lado la parte sanguínea. ¿Por qué se colocan a los dos? Porque los dos tienen que trabajar en sinergia. Sin embargo, ¿quién cree que está tiene un mayor valor? ¿La ventilación o de repente la perfusión? Claro. ¿Por qué? Porque estos valores, por ejemplo, los valores normales de BQ, de VQ, van a ser, por ejemplo, 0.8. ¿Qué quiere decir? Si es 0.8, ¿quién es mayor? ¿V o Q? Para que salga menor a 1, según sus estudios de matemáticas de primaria, claro, Q tiene que ser mayor, ¿sí? Porque si V sería mayor, sería más de 1. Entonces, por eso es importante que se tenga eso. ¿Ok? ¿Para qué es importante este VQ? Intercambio gaseoso. Es un buen indicador de intercambio gaseoso. Si los valores que están dentro de los rangos de 0.8 se ven alterados, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, si un VQ, acá como dice alteración, ¿puede bajar o
puede incrementarse. ¿Qué tal si baja? Porque mencionaba su compañera, ¿no? Lo que le decía acerca de los shunts. Van a haber shunts fisiológicos y lo que van a hacer es que vamos a tener partes donde no se está ventilando de manera adecuada. O sea, ¿qué va a hacer? El hipoxia. ¿Okay? Y cuando es alto, ¿ustedes creen será bueno que sea alto? No, tampoco va a ser bueno. ¿Por qué? Porque se menciona que puede haber mayor cantidad del espacio muerto, puede haber incrementado el espacio muerto. Esa cosa. Bueno, para las personas que nadan, porque creo que los pulmones, creo que no se ingresan más oxígeno, ¿no? En el caso de los nadadores, digo, porque ahí hay más ingreso de oxígeno y el BQ también sería alterado, pero sería en el rango normal para ellos. Lo que pasa es que cuando uno hace entrenamientos diferentes, aunque te enfrentes a algo inesperado, cuando hay un entrenamiento, lo que haces es muchas veces incrementas incluso tu capacidad funcional, no se incrementa, entonces va a ir a la par. Lo que siempre dicen es que la parte circulatoria siempre es no es la que va a limitar esta tasa, sino es la parte ventilatoria. Pero se refirió a la hipoxia, también puede estar relacionada con la hiperventilación o con la disminución del dióxido de carbono. No, lo que pasa es que la hiperventilación se da como respuesta a una hipoxia. La hipoxia es captada por los quimiorreceptores centrales, incrementa la frecuencia de respiración, tienes una taquipnia, taqui, incremento, añade, ¿ok? Entonces, la parte respiratoria, pues hay una taquipnia, y cuando incrementas la taquipnia, ¿qué haces? Incrementas la eliminación de CO2. Esa eliminación del CO2 trae como consecuencia una alcalosis. Pero es transitorio, no es que va a ¿ya? Esto, alteración VQ, es importante, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Ok, vamos a terminarlo ahí. Está un bonito de diapositiva, solamente que le falta algunas cositas de detalle. Son 17 diapositivas nomás. Tengan una utilizando, ¿sí? Usando una para nuestras compañeras, por favor. Y ya, guarden sus cosas y quiero ver acá sus celulares, por favor, todos. ¿Cuántos son? Celular, tablets,